Y Alexis, me decías que yo comparto, ¿verdad? Entonces vamos a Sí, compartir. por favor. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Bueno, listo, pues cuando quieras empezar. Bueno, pues yo les voy a exponer a Jacques Lacan y algunas de sus aportaciones. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Jacques Marie-Émile Lacan nació en París el 13 de abril de 1901 y fallece el 9 de septiembre de 1981. Fue un médico psiquiatra y psicoanalista conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis, basándose en la experiencia analítica y en la cultura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. Sus aportes han sido definidos principalmente por él mismo como un retorno a Freud. La siguiente, por favor. Lacan buscó reorientar el psicoanálisis hacia la obra original de Freud, ya que consideraba que el psicoanálisis post-freudiano se había desviado cayendo en una lógica a veces biológica u objetivadora del sujeto propio del psicoanálisis. Lacan acusó a muchos de los psicoanalistas coetáneos por haber distorsionado y parcializado la teoría de Freud. Reinterpretó y amplió la práctica psicoanalítica, así como también incorporó, además a nivel teórico, nociones de origen lingüístico, filosófico y topológico que lo llevaron a redefinir muchos de los principales términos del léxico psicoanalítico y, por ejemplo, también a formular la tesis que es el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que más adelante pues lo vamos a explicar. Llama a los registros de lo psíquico a, la siguiente por favor. Llama a los registros como real, lo imaginario y lo simbólico. Eh, Son conceptos con los que Jacques Lacan empezó a interpretar el subconsciente. Um, lo real es lo que no se puede explicar con el lenguaje. No hablamos de un lenguaje en particular, sino más que nada de todas las lenguas. Cada vez que Lacan se refiere al lenguaje, habla del término puro, que es el sistema arbitrario de significantes a los significados. Por ejemplo, en esta imagen tenemos, pues sí, la imagen de un lápiz, o bueno, si estuviera presencial, simplemente es un lápiz, y eso es el significado. La palabra lápiz, o lo que lo denomina, es el significante. Es como un ejemplo para entender un poquito más estos dos conceptos. La siguiente, por favor. Lo real, según Lacan, aparece en la esfera de la sexualidad, de la muerte, del horror, del delirio. Lo real es lo que no podemos sistematizar, lo que no podemos pensar y por ende tampoco podemos controlar. Pero ¿cómo sabemos que existe? Pues simplemente porque existe porque no sabemos que existe. Así es simple. Lo real para Lacan es lo auténtico. Y es auténtico porque no está sujeto a nuestras reglas. ¿Va quedando claro por el momento qué es lo real? Yo quiero pensar que sí. Lo imaginario. En el mundo de lo real, vamos a empezar con lo imaginario y pues en el mundo de lo real también es preciso identificarnos para poder desarrollar y esto lo vamos a hacer a través de una invención de un ego ficticio o imaginario, un ego que no puede no ser narcisista. Lacan dice que hay una diferencia entre los animales y los seres humanos, debido a que los bebés de los humanos son muy indefensos. Por ejemplo, en un elefante, apenas vi un video de pues cómo lo tienen, cuando pues el elefantito sale del elefante, pues el elefantito no reacciona, por lo tanto el instinto de la madre solamente es dar unos golpes, reacciona y pues el elefante empieza a caminar solo, empieza por instinto a hacer varias cosas, lo que justo el bebé de un humano no puede hacer. Los bebés de los humanos son pues son indefensos, pero pues justo ahí el niño descubrirá más tarde que temprano más temprano que tarde, perdón, que es un ser fragmentado, débil e imperfecto. La siguiente, por favor. Lo cual lo llevará a verse en el espejo, pero no necesariamente un espejo natural, sino un espejo imaginario, donde uno se analiza y se ve defectuoso, pero también ve lo que puede llegar a hacer.
La imagen en el espejo funciona como una autocrítica y una proyección de lo mejor de uno mismo, y nosotros lo sabemos. El espejo ayuda a vernos así como también nos ayuda a maquillar y a elegir nuestras prendas para poder vernos lo mejor posible. Es justo así como Lacan describe al ego, esa versión maquillada y arreglada de uno mismo, que a su vez al par puesto representa una autonegación. Ves al espejo tu imagen fragmentada de ser débil e insignificante, y pues es así como en esta imagen donde Homero Simpson se ve al espejo y ve un hombre musculoso del otro lado. Y pues es curioso eh, porque es cuando da inicio la vida humana, la cual se da sobre la ilusión, sobre algo imaginario. ¿Sí me doy a entender? A ver, esto sí se entiende porque esto es fundamental. ¿Se comprende o hay alguna duda? ¿A qué tipo, a ver, por ejemplo, a qué se está refiriendo con el inicio de la vida humana? ¿Cuál vida humana? ¿Nadie? Yo no entendí, ¿puedes volver a explicarlo, por favor? Sí, claro. Pues creo que justo los párrafos que puse tratan como de explicarlo lo mejor posible. Lo voy a tratar de interpretar un poco más. En esta etapa, eh, el niño descubrirá más temprano que tarde que es un ser fragmentado, indefenso, débil, imperfecto, por lo cual lo llevará a verse en el espejo, pero no habla esto de un espejo como tal, de un espejo natural, sino de un espejo imaginario, donde uno se analiza y se ve defectuoso, pero también ve, o sea, de igual modo puede ver lo que puede hacer también. Eh, la imagen en el espejo funciona como una autocrítica y una proyección de lo mejor de uno mismo, y nosotros pues también lo sabemos. Lacan describe, sí, describe al ego como nuestra versión maquillada o arreglada de nosotros mismos al vernos al espejo. El espejo es el que tú lo tomas, un ejemplo muy físico, sería como tú tomas el espejo y el espejo te está ayudando a verte justo para poder maquillar un granito que te salió, X cosa. Entonces esto describe Lacan con el ego. Y pues puse el ejemplo de Homero Simpson cuando se ve al espejo y ve que es un hombre musculoso, pero él no está así. Y es justo ahí, y por eso les decía que es curioso, porque es justo cuando inicia la vida humana, la cual se da sobre la ilusión, sobre algo imaginario. Exacto. Y este espejo, evidentemente, la primera espejeada que sufrimos todos los seres humanos, la tenemos cuando comparamos nuestros cuerpos pequeños en desarrollo con aquellos cuerpos ya de adultos, nuestra madre, nuestro padre y la presencia de cualquier otro adulto que ya esté en otro tipo de desarrollo más completo, por decirlo así. Y entonces nos damos cuenta que nosotros estamos fragmentados, como bien dice acá, y no solo eso, sino que no, o sea, somos más torpes, todavía no podemos hacer lo que hace mamá o papá, somos mucho más chiquititos, chaparritos. El niño se da cuenta de esto y de ahí este imaginario es lo que desata la vida psíquica para Lacan, ¿sí? Porque entonces en este espejo tú puedes encontrarte acá, como dice, indefenso, débil, imperfecto, claro, pero también ese mundo imaginario que te ofrece el espejo es el de la completud. Tú vas a poder llegar a ser como tus padres. Eso, ¿Se entiende un poquito mejor? Sí. Sí, Bueno, ok, muy bien. Vas muy bien, Alexis. Seguimos. gracias. La siguiente, por favor. ¿Perdón? La siguiente, por favor. No, sí, a ti sí te oí, pero alguien está Ah, diciendo otra cosa. Yo, perdón, maestra, no sé si me escucho bien. No escuché. Soy Ámbar. ¿Qué pasó, Ámbar? Dime. ¿Qué pasa si o sea, como a partir de este espejo, en lugar de ser como, ¿cómo decirlo? Como engrandecerte, Ujú. te minimiza. De hecho, ya primero te pasó. minimiza. Pero hablando ya como ya he estado por ejemplo, ya los niños en una edad como de 5 años,
que Ajá. empiezas a ya, como que empieza ya a razonar más esta parte en la que somos ya individuos, ¿no? O sea, tú eres diferente, tú eh, sí te pareces a papá, pero puedes llegar a ser mejor que papá, o puedes ser igualito a papá o algo, ¿no? Ajá. Pues ahí lo que está sucediendo, retomamos un poco a Donald Winnicott, está sucediendo un mal maternaje, ¿no? El vínculo, porque vaya, imagínate si este niño pues se encuentra en el espejo incompleto, fragmentado, dividido, indefenso. Ahí pues tienen que intervenir inmediatamente sus cuidadores primarios para que esta imagen, lejos de exacerbar estas cuestiones negativas, pues el maternaje, el holding materno, el amor, el afecto provisto por parte de los cuidadores primarios, tiene que venir a compensar todo esto para que la vida psíquica tome un cauce sano, ¿no? Y que lejos de, insisto, de exacerbarse como un obstáculo, se vea como un desarrollo, una posibilidad de desarrollo, ¿sí? Entonces, si para los 5 o 6 años el niño no ha completado muchas cosas y sigue chaparrito, sigue bastante torpe, inclusive en la adolescencia viene una reedición de esta torpeza, y si ustedes se fijan entre los pubertos y ciertos adolescentes, pues todavía son bastante torpes con sus movimientos. Entonces, esta sensación de completud no llega sino hasta que uno es bastante adulto, es decir, por ejemplo, su edad, la suya de ustedes. Entonces, ahí, si a los 5 años el niño insiste en minimizarse ante este espejo, pues lo que está sucediendo es, te digo, un mal maternaje. Ahora, también puede que ya para los 5 años, que además para Freud estamos saliendo del Edipo, pues también ahí ya la figura paterna es importante. El cuidador primario, que es la figura padre, pues también ya tiene que tener cierta voz en el ego del niño. Si esta voz es una voz muy punitiva, es decir, si el papá es muy superyoico, pues entonces evidentemente el niño pues estará siendo autopunitivo consigo mismo, ¿no? Entonces ahí se trata mucho de lo que reciba en esta vinculación afectiva. Sí, más o menos iba por ahí la pregunta, Ámbar. Sí, sí, maestra, gracias. Nada más, perdón, como intervención, si les llegan a ustedes niños con este problema en su consultorio, evidentemente, pues con ellos, ¿cómo se trabaja con los niños? ¿A través de qué? El juego. El juego. Correcto. Y entonces en los juegos nos vamos a poder dar cuenta dónde están sucediendo estas emulaciones del super yo punitivo del padre, pero tú no estás trabajando con el padre, sin embargo, sí estás haciendo figura paterna con el niño o materna, según sea el caso, pero en este ejemplo que di, pues entonces estaríamos haciendo la función paterna. Y si él ya tiene un papá demasiado superyoico, pues que tenga ya esta cuestión de ser punitivo, todos sabemos que es punitivo, bueno, castigador, amenazante. Uh-huh. ¿Amenazante con qué? Pues con la castración, además, ¿no? En el mundo imaginario del niño. Pero entonces, si estamos en presencia de un niño con este tipo de cualidades, nosotros, ¿qué tipo de función paterna tenemos que hacer? Si el niño tiene un papá muy castigador, nosotros, ¿qué tipo de papá vamos a hacer en el consultorio? ¿Comprensión? Bueno, Empático. Exactamente. Para compensar todo lo amenazante, se tiene que hacer un papá que te diga, pues vas al mundo y si la riegas, yo te cacho. No estás solo, no hay problema, no tienes que ser perfecto. De hecho, solo vas a aprender si la riegas. Ajá, y vas trabajando todas estas defensas a través de la figura padre, la figura paterna. ¿Sale? Okay. Bueno, muy bien, seguimos. Le paso a la que sigue, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, lo siguiente es lo simbólico y pues justo a través de lo imaginario nos proyectamos, pero ¿hacia dónde nos proyectamos? Y es aquí lo simbólico. Para Lacan, el niño, a diferencia de Freud, no desea a su madre como un objeto, sino la desea de manera simbólica. Es decir, el niño desea el propio deseo de su madre, desea que lo deseen a él, por tanto trata de convertirse en el objeto de ese deseo. El niño entonces no proyectará su ego,
El niño entonces proyectará su ego, perdón. Freud explicaba estos conflictos a través de una rivalidad en un triángulo amoroso. Sin embargo, Lacan va un poco más al sentido en el que escapa de la connotación sexual y antes de plantear un desarrollo del ego, lo hace dentro de un entorno cultural en donde el papá y la mamá representan los deseos y restricciones que están sintetizadas en el registro simbólico. Lo simbólico es el orden del lenguaje. La otra, por favor. Bueno, muy importante esto que estás diciendo porque acá hay una de las primeras, no rupturas, porque Lacan nunca se pronuncia en ruptura con Freud. De hecho, él decía que él solo estaba sistematizando los conocimientos aportados por Freud. Sin embargo, acá hace una aportación tremenda, justo al decir que el niño no es que desee a la madre, pues eso transforma No. todo con respecto a Ajá. la presa de castración, a la posición en el Edipo, lo cambia todo. Entonces, este registro de lo simbólico, así como todos los que está exponiendo ahorita Alexis, son importantes de entender ya desde Lacan, porque eso es ahorita lo que está un poquito más avanzado. Todo está fundamentado en Freud, sí, pero sí hay cambios. Así como vimos que hay cambios de Melanie Klein, Donald Winnicott, todo eso, acá simplemente ya Lacan hace otro lenguaje psicoanalítico profundamente enriquecedor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, pues justo con lo que decía atrás, que lo simbólico es el orden del lenguaje, es cuando volvemos al principio, cuando hablamos de que el lenguaje es un sistema de significantes y significados. Eh, lo simbólico es el manifiesto del deseo que corresponde a la segunda gran etapa en la vida de las personas, que, que nos aprendemos un lenguaje y podemos, a diferencia de otro animal, expresar un deseo en forma de discurso. Además, corresponde a la etapa donde el ser humano se independiza de la madre y se inserta en un entorno social. Y es aquí donde Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje porque ese inconsciente sigue la lógica del discurso. En un lenguaje, las cosas son lo que son porque su significado las separa de lo que no son. El lápiz es, en este ejemplo, yo puse que el lápiz es un lápiz, pues porque no es una taza. ¿Sí se entiende este concepto? No sé si lo pudieras repetir, compañero, por favor. Sí, justo regreso un poquito a la pasada, que es donde lo simbólico es el orden del lenguaje. Y justo volvemos al principio cuando hablábamos de, de que el lenguaje es un sistema de significados y significantes. Lo simbólico es el manifiesto al deseo que corresponde a la segunda gran etapa en la vida de las personas, en la que nos aprendemos un lenguaje y podemos, a diferencia de otro animal, expresar un deseo en forma de discurso. Empezamos a tener justo ese lenguaje. Además, corresponde a la etapa donde el ser humano se independiza de la madre y se inserta en un entorno social. Justo ya no lloramos para que nuestra madre atine a nuestras necesidades más básicas. Ahora podemos hablar. ¿Sí se entiende ya un poco más? Ok, sí, gracias. La siguiente, por favor. En este sentido, fíjense, Lacan fue tan amplio que aquí, ¿a quién les recuerda toda esta cuestión? ¿Con quién vimos nosotros en Fundamentos, o bueno, ustedes con quien hayan tenido la clase? ¿Con quién vimos toda esta cuestión del discurso y del significante? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de ver en el repaso también, pero ¿con quién? Ah, ya ¿Cómo? espérame, es que estoy que entre. No, olvídalo, se me fue. Es que iba a decir Chomsky. ¿Es con Vygotsky? Exactamente, exactamente. Entonces, por acá, esta pregunta que tanto nos formulábamos en estas, es que a ustedes no les llamó, no se les llamó todavía fundamentos, creo que era psicológicos superiores, ¿no? Sí, Sí. Acá estamos viendo entonces la trascendencia de saber si primero es el pensamiento o el lenguaje. Esto que tanta y tanta discusión ha creado, Lacan decide no resolverlo, sino equipararlo. ¿Sí? Entonces, no podría haber lenguaje sin pensamiento ni pensamiento sin lenguaje.
¿correcto? Porque están estructurados todos como un lenguaje, ¿sí? Y el inconsciente, entonces, por ejemplo, Jacques Lacan dice en algún momento que el inconsciente no reconoce el no. Entonces, cuando tú te estás diciendo a ti mismo, no debería yo irme de fiesta porque mañana tengo examen, ¿qué te estás diciendo? Es más, Debería irme de fiesta aunque mañana tenga examen. Exactamente. Con él y entendiendo esto de los órdenes, vamos a comprender entonces cómo vincularlos o vincularnos a nosotros mismos con nuestros pensamientos inconscientes. No son inasequibles, ¿sí? Esto es la gran trascendencia de Lacan. No son inasequibles. Tampoco son plenamente interpretativos, como decía Freud. Son propios del análisis. Es muy diferente hacer análisis que dar terapia. ¿Eres analista o eres psicoterapeuta? ¿Sí? Bueno, muy bien, seguimos. No te escucho, Alexis. Sí, lo estoy poniendo. Pero sí, ya voy. Mm, bueno, la siguiente, bueno, este es otro aporte justo totalmente distinto al de lo imaginario, lo real y lo simbólico, que es la forclusión, que es la condición esencial de la psicosis. El nombre es debido a que forcluye el significante del nombre del padre. Se forcluye la metáfora materna, la cual es la que precisamente nos permite estructurarnos de una forma neurótica. Este significante que en la neurosis nos estructura, en la psicosis es expulsado del orden simbólico. Por lo tanto, no estructura y al haber sido expulsado, no desaparece para siempre, sino que vuelve, retorna a través de lo real. Esto es lo que se nombra como alucinación o delirio. O sea que el delirio es el significante expulsado de lo simbólico que vuelve por lo real. Eh, por ejemplo, si la persona ha forcluido el nombre del padre, encuentra a un padre, ha forcluido el nombre del padre, encuentra a un padre real que venga a poner precisamente el lugar donde no lo había, genera o desencadena la psicosis, ya que en lugar de encontrar el apoyo simbólico que le hacía falta, se encuentra con el vacío que había donde no hay simbólico. Yo puse entre comillas agujero simbólico, fruto de la forclusión, que se entiende como que se resume un poquito más que nada lo que trataba de decir justo con esta explicación. También se trata de la falta de un significante, de la falta de, pues sí, de un significante, aunque encuentre al padre real, no va a servir, porque para que pueda servir como un significante, deberá tener la capacidad simbólica que no tiene. Ese padre podría encontrar, ese padre que podría encontrar solo fungiría como figura imaginaria. No sé si esto está quedando un poco más claro. Ay, discúlpame, compañero. No sé qué es forclusión. La forclusión, de hecho, tengo aquí el concepto, no lo puse, pero lo elaboró Jacques Lacan para designar el mecanismo específico que opera en la psicosis, por el cual se produce el rechazo de un significante fundamental, expulsado del universo simbólico del sujeto. Cuando se produce este rechazo, el significante está forcluido. No sé si ya lo tienes un poquito más claro o lo explicamos de otro modo. Disculpa, ¿podrías, no sé, dar otro ejemplo? ¿De forclusión? Sí. Sí. Permíteme. Yo había visto un ejemplo, bueno, de pues sí, de un caso que es muy breve, pero creo que no podría ser entendido si no comprendemos primero esta parte que, que decía. O sea, yo insisto en que antes de, bueno, de explicarles esa parte del ejemplo, justo, oh, ya me trabé, permítanme.
Ok. am, la forclusión es justo la condición principal o importante de la psicosis. El nombre de forclusión viene a que el significante forcluye del nombre del padre. Se forcluye la metáfora materna, la cual es la que precisamente nos permite estructurarnos de una forma neurótica. Si se va entendiendo, este párrafo creo que es muy, muy explicativo y pues lo puedo volver a repetir, pero justo es o sea, la forclusión es la condición esencial de la psicosis y el nombre de forclusión es justo a que forcluye el significante del nombre del padre. Se forcluye la metáfora materna, la cual es la que precisamente nos permite estructurarnos de una forma neurótica. Este significante que en la neurosis nos estructura, eh, así es, Aileen, es el rechazo del significante. Este significante que en la neurosis nos estructura, en la psicosis es expulsado del orden simbólico. Por lo tanto, no estructura, o sea, no la hay, no se hace la estructura. Y al haber sido expulsado, no desaparece para siempre, pero vuelve y retorna a través de lo real, lo que ya explicamos. Esto es lo que se nombra como cuando empieza la alucinación o el delirio, que es el delirio es el significante expulsado de lo simbólico que vuelve justo por lo real. Si la persona, este es el ejemplo justo, si la persona que ha forcluido el nombre del padre llega a encontrar un padre real que venga a poner precisamente el lugar donde no lo había, que llegue otro y vaya, eh, se ponga en el lugar de donde no estaba, de donde no había padre, lo que genera o desencadena es la psicosis, ya que en lugar de encontrar el apoyo simbólico que hacía falta, o sea, del padre, se encuentra con un vacío que había donde no hay simbólico. Justo adjuntaba esta parte de agujero simbólico, pues es fruto de la forclusión. Insisto, si nunca se convertiría en un significante el padre, porque para ello se necesita de capacidad simbólica, que es donde se medía el lenguaje. Esta perturbación en relación a su significante es la carencia del mismo significante. Se manifiesta a través del lenguaje, a través de la creación de palabras, de frases de carácter estereotipado y de la ausencia de metáforas. También de la ausencia de la capacidad de poder crear una imagen a partir del lenguaje que se está usando, porque el lenguaje al final el lenguaje se convierte en lo puro real. No hay capacidad para poner imagen a la palabra, sino hay capacidad para sustituir un significante por otro. Es decir, que al final quien está hablando o lo que se está hablando es lo real, no lo simbólico. No sé si me están entendiendo, es que este era el tema que justo le comentaba a la profesora, que me costaba un poquito de trabajo explicar y que no sabía si se entendía, porque trataba de dar como el ejemplo, pero pues es que la verdad sí está un poquito eh, de trabalenguas de qué es simbólico y de qué es significante y de qué es simbólico y de qué expulsa. Entonces, como que no se da, no lo doy a explicar muy bien. Entonces, pues si tienen alguna duda específica, la puedo contestar, pero pues sí me gustaría el apoyo de Mariana para que me ayudara a checar eso. Y yo encantada viendo cómo te desenvuelves para explicar lo más difícil de Lacan. A ver, Sí, justo. pero muy bien, muy bien bajado ese balón, ¿eh? Vamos con la explicación sencilla, porque para comprender todo esto, pues ya van a tener que leer a Lacan ustedes en el momento en que así lo decidan. Pero hay una explicación un poquito más sencilla, ¿no? A ver, cuando nosotros estamos envueltos ya no solo en la diada, sino como en esta vinculación que solamente incluye al objeto materno, pues estamos estructurándonos como como neuróticos, perdón. Y en estos momentos en donde estamos estructurándonos como neuróticos, o que la frega, sí, como neuróticos, lo que estamos recibiendo es una cadena de significantes, dice Jacques Lacan. Ajá. Y en esta cadena de significantes tiene que aparecer un significante crucial, que es el nombre del padre. Perdón, Miss, yo tengo una duda. Ajá. Uh-huh. Le preguntaba en el chat que
según lo que explicó Alejo, lo que quiero pensar, bueno, lo que entiendo, es que nos menciona que la figura que se inserta en el faltante no cumple las funciones o las necesidades que debería y solo está ocupando ese espacio y por esto deriva en la confusión porque no se Pero están cubriendo dichas sí, necesidades. sí, pero bueno, según lo que yo también estuve leyendo y me estuve empapando de información, es que pues no llena el espacio, o sea, no se ocupa. eh, porque, aquí lo tengo, permítanme. Es que ya no entendí, o sea, me perdí en esa parte. Ah, muy bien los dos. Y sí es que ocupe un espacio, pero lo ocupa con una ausencia. Ajá, Entonces, bueno, exacto. Yo tengo sí, como que el ejemplo, no sé, como, a lo mejor va a sonar un poquito absurdo, pero yo lo estoy entendiendo como esta parte como que, estás en tu familia, tienes a tu mamá, a tu papá, y resulta que en un momento se separan tus papás y tú estabas muy chiquito o chiquita, y nunca supiste qué era tener un papá, ¿no? Entonces, solamente por el significado de que, ay, el papá, pues, no sé, por ejemplo, el significado del Día del Padre, pues decías, ok, se festeja el Día del Papá, pero yo no sé qué es tener un papá. Entonces ya Exacto. creces y empiezas en esta etapa de tener novio o novia y resulta que pues buscas esa función, ¿no? Que es esta cuestión de sentir esta protección de De tener un padre. papá, de tener padre, y buscas a una persona que pueda fungir esa función, o sea, como decíamos, esta cuestión de que yo, por ejemplo, en terapia, bueno, nosotros como psicólogos en terapia buscamos ser un papá comprensivo y en este caso, pues a lo mejor con toda la cuestión de que pues lo tuviste ausente durante toda tu infancia y adolescencia y en tu vida adulta buscas a una persona o, bueno, no sé si buscas, ahí tengo esa confusión, o encuentras a una persona que posiblemente tú le estés dando ese rol de papá de que, ah, sí, mi amor, no te preocupes, si tú quieres el carro, cómpratelo, o algo así, es como lo estoy entendiendo yo como un ejemplo un poquito como que abstracto. Es un bonito ejemplo además. Ahora, no precisamente tendríamos que aplicar esta. ¿Por qué, Moni? Porque si la mamá hace la función padre, entonces excelente, ¿cierto? Pero para que la mamá haga función padre, lo que tiene que hacer es hacerle entender al niño que no es su mamá, no es suya. Una vez más estamos ante esta dificultad tremenda que tenemos que pasar todos los neuróticos, no así los psicóticos, pero que tenemos que pasar los neuróticos justamente para no psicotizarnos. En el momento en que nosotros comprendemos esto, que creo que se los repito hasta el cansancio, pobrecitos, pero bueno, que mamá no es mía, y no solo no es mía, sino que es de papá, y a su vez papá y mamá pertenecen a una cultura, a un sistema mucho más grande que mi sistema familiar. En ese momento, para Jacques Lacan, y previamente para Freud, que ya lo había explicado, aparece la vida subjetiva, la vida psíquica subjetiva del sujeto, es decir, se convierte entonces en un neurótico y se salva, entre comillas, de la psicosis. Los psicóticos se dice que no alcanzan a crearse este orden de lo simbólico justamente porque rechazan el nombre del padre, la forcluyen, lo rechazan, lo dejan por fuera y entonces se quedan, ¿qué? En una diada eterna. Y en la diada recordemos que no nada más es que yo crea que mamá es mía, yo me siento mamá, soy una extensión de mamá. Entonces no emerge la vida subjetiva, porque cuando emerge la vida subjetiva, al menos desde Freud y Lacan, entonces emerge el yo. Y acá no hay un yo. En lugar de un yo, lo que hay es una ausencia de significante. ¿Sí? Y así se coloca entonces el goce del sujeto en el orden de lo real, regresa en el sujeto psicótico como una castración real. ¿Sí me explico? No tiene capacidad de entender el significante. Simplemente no hay capacidad. Y acuérdense siempre de esto. Freud decía que los neuróticos, no, que los psicóticos actúan lo que los neuróticos solo fantasean. Entonces, en tanto el neurótico comienza a estructurar su vida desde la fantasía, el psicótico la va actuando. ¿Sí? Más o menos se entiende un poquito más. Insisto, ese es un término que tendríamos que hacer
bastante más estudio específico, perdón, de psicoanálisis lacaniano para terminar de comprenderlo, pero más o menos se va entendiendo un poquito más. Sí, entonces estamos hablando de figuras que tal vez estén físicamente presentes, pero no cumplen con la función. Sí, aunque también si no está la figura paterna presente, es decir, si estamos en el buen ejemplo que dio Moni con respecto a, bueno, yo nunca supe que era tener papá, ¿no? No importa si tu mamá hizo esta castración simbólica de mostrarte que ella no es para ti, ella entonces está siendo figura paterna. Si no, pues cada hijo de madre soltera sería psicótico, ¿no? Yo. Entonces, la figura paterna la podemos realizar tanto hombres como mujeres. La figura paterna lo que hace en este momento es hacerle notar al sujeto que hay todo un mundo allá afuera al cual tiene que entrar. Y a esto le llama cadena de significantes. Pero ¿cómo va a entrar un psicótico si ni siquiera alcanzó a generar este orden de lo simbólico? No alcanzó porque rechazó la metáfora paterna. Por ejemplo, una madre que sea devoradora, pues siempre va a querer tener al hijo devorado, ¿no? La mamá cocodrilo, le llamaba Freud, ¿cierto? Y se acuerdan, es fácil de comprender Norman Bates, ¿no? En sus alucines, ¿se acuerdan? En sus delirios, porque no es lo mismo alucin que delirio, pero bueno, en sus delirios, no solo añoraba a mamá, más bien se convertía en su madre, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Norman Bates? ¿Saben de qué les hablo, no? ¿Sí? Sí. Todos vieron Psicosis, ¿no? Bueno. Ok, bueno, a ver, no entiendo, Moni dice, esto podría igual ejemplificarse con las orientaciones sexuales. Sí, es que, no sé, se me remontó esta cuestión y creo que lo analizamos el semestre pasado contigo en sexualidad, en esta cuestión del psicoanálisis, de, por ejemplo, que en esta cuestión de que no hay una figura de papá y entonces, pues la chica crece con la idea es que sí, no sé cómo explicarlo para que no suene tan como que brusco, no sé. La chica queda con la idea de que pues los hombres son malos y entonces pues ella se declara como que con una orientación sexual de lesbiana. Bueno, sí se declara lesbiana, pero llega un momento en el que entra esta confusión, esta, por ejemplo, forclusión, y entonces le empiezan como que a atraer los hombres y empieza como que esa ambivalencia de que si es lesbiana o es heterosexual o es bisexual. Entonces, creo que ahí está esta parte de que expulsa esta cuestión del orden simbólico que ella tenía, que pues los hombres son malos desde chiquita porque su papá la abandonó y solamente vivió con su mamá, y aunque su mamá haya hecho esta cuestión de función padre y demás, pues ella piensa o asegura que los hombres son malos como para estar con ellos, y llega ese momento de ruptura o de fragmentación de que empieza a sentirse como que atraída por una persona del sexo opuesto. No sé, así se me vino como que a la mente. Muy interesante lo que estás diciendo. Ahora, ahí, con esta mujer, en el caso del que nos presentas, estamos hablando ya de una neurosis, porque sí hay un mundo simbólico. En la psicosis ni siquiera se alcanza a llegar al mundo simbólico. Ahora, está muy bueno el ejemplo porque ahí, por ejemplo, si la mujer lesbiana se hizo lesbiana por simplemente el rechazo hacia los hombres, por creer que todos los hombres, por generalizar que todos los hombres son unos hijos de su repepín chamacos, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en presencia de un síntoma psicótico. ¿Por qué? Porque entonces se quedó instalada en pecho bueno y pecho malo, específicamente en pecho malo, ¿cierto? Todas las cuestiones que sean de pecho bueno y pecho malo son preverbales. Para entrar en el mundo de los significantes, tenemos que tener ya estructurado un lenguaje. Y como esto es preverbal, pues no hay lenguaje del cual sujetarnos, ¿cierto? Ok. Entonces no es una estructura psicótica, pero como bien alcanzas ahí intuitivamente a comprender, Moni, muy bien, sí hay un síntoma psicótico. Entonces todos los neuróticos podemos tener o tenemos rasgos o síntomas psicóticos, dependiendo de la gravedad del asunto. Y
Esto lo determina, por ejemplo, si estamos hablando de el síntoma se generó en una etapa preverbal o si ya se generó en una etapa verbal. Aún así, pueden ser rasgos o síntomas psicóticos. Es decir, no porque seamos neuróticos, estamos libres de tener estos rasgos psicóticos. De hecho, pues Melanie Klein lo decía, pasamos por una posición esquizoparanoide, ¿cierto? Y salir de ella para entrar a la posición depresiva, pues es una labor tremenda, ¿no? Hay que entrarle a la cadena de los significantes. ¿Sí? ¿Se comprende, Moni? Ya no te oí, ¿sí? Bueno, espero que... Profa, y Sí, si aplica, o sea, en vez de que se vaya el papá, se va la mamá, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿aplicaría lo mismo o sería otro asunto demasiado diferente? otra narrativa, mismo asunto, ¿no? Papá tendría que hacer la figura materna, tendría que dar maternaje, holding, toda la contención, generarle toda la confianza básica, diría Erickson, ¿sí? Porque si no se la genera, a decir de Erickson también, viene la desconfianza básica. Cuando alguien sufre de desconfianza básica, que es algo que se les va a presentar muchísimo en sus consultorios, estamos hablando igual de una etapa preverbal. La ansiedad no tiene un origen específico. Nosotros nos podemos sentir ansiosos por alguna situación, mañana tengo examen, pero me voy a ir de fiesta, ¿no? O podemos tener ansiedad generalizada cuando no encontramos el origen de dicha ansiedad, pero aún así sigo teniendo ataques de pánico, sigo teniendo estas manifestaciones ansiosas. Y entonces ahí estamos hablando de que la fijación o la posición, la colocación del trauma viene en una etapa preverbal. Y eso denota un mal maternaje. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es figura materna, ¿no? El papá tendría que hacer las dos figuras. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Bueno, yo creo que pausamos acá, mi queridísimo Alexis. Mañana terminas, ¿te parece bien? De hecho, ya, a ver, dele a la otra. Según yo ya me aventé eso, también lo dije. Sí, sí, sí. De hecho ya terminaste. Ok, muy bien. Sí, Dice, ya lo dije. lenguaje, esta perturbación en relación al significante, la carencia del ello, se manifiesta a través del lenguaje, a través de la creación de palabras. Aquí estamos hablando ya de psicosis, ¿no? De frases de carácter estereotipado, de la Sí. ausencia de metáforas. No pueden metaforizar, porque para metaforizar, ¿qué diría usted? Necesitamos estar ya en el pleno uso de nuestra capacidad de abstracción, ¿no? Eso es lo que no puede hacer un psicótico. Todo lo vive de manera literal. Si tú a un psicótico le dices, ay, aviéntate de un puente, va y se avienta. ¿Sí? Por eso hay que tener tanto cuidado en el acompañamiento del delirio. Ahora, la ausencia de la capacidad de poder crear una imagen a partir de... Sí, ok. Bueno, muy bien. Creo que entonces ya abarcamos todo lo que teníamos que abarcar de Lacan. Te felicito, Alexis. Muy bien bajado este balón. No estaba nada fácil y lo hiciste muy bien. Casi compensas todas las faltas, casi. ¿Sale? Ay, sí, son bien pocas. ¿Cuál eres el más fuerte? Bueno. Fernando, Irraq y esta, una de las Lauras, no me acuerdo. Bueno, mira que hoy sí están, me van a regañar. Bueno, rápidamente, Alejandra Hernández, ya no sale, ¿no? Irraq, no entró. Alejandro Hernández Cerón. Presente. Alexis, Andrea Susana, aquí está. Eileen. Presente. David Barajas. Presente, profa. Diana Martínez. Dani. Stephanie Yasmín Luna. Presente. Fátima. Presente. Laura Angélica. Presente. Luis Fernando. ¿Cómo nunca nos pela? Nada más entra para que yo crea que entra. Ay, ese Fer. Bueno, Moni, Sara Alicia. Presente. Presente. Ok, y Jimena Anaí. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, chiquitines, provecho. Los veo mañana. Gracias por sus participaciones. Gracias.
Hasta mañana, maestra. Mañana, profe. Adiós. Hasta luego. Hasta mañana, maestra. Chao, duermen rico, coman rico.